este caso vamos a trabajar con uno de los conceptos claves del bloque 2, ideología, desarrollado por el autor Giovanni Sartori. Giovanni Sartori es un politólogo italiano, fallecido recientemente en 2017, que dedicó toda su vida al estudio de las ciencias políticas. En este caso tomamos un capítulo de su libro Elementos de Teoría Política. Entonces, ¿qué es ideología? Sartori comienza definiendo por el contrario, es decir, comienza haciendo un recorrido sobre qué es lo que no es ideología y hace una comparación de la mentalidad ideológica con ideas, creencias y opiniones. La ideología no son ideas, es decir, cuando una ideología se relaciona con idea, se enfoca en el génesis, en el principio de estas ideas. Las ideologías ya no son ideas que han sido convertidas. Es decir, que son ex-ideas, ideas ya no ideas, ideas que ya no son tratadas lógicamente. Entonces tampoco las ideologías son creencias, porque las creencias son ideas que ya están tan metidas en la mente que ya no son pensadas, son tenidas como dogmas, están enraizadas, entonces uno ya no piensa si es verdad o no aquello que cree. Y por último, la ideología tampoco son opiniones, ya que las opiniones son muy volubles en el discurso, es decir, son muy livianas, están muy a nivel epidérmico, no son ni siquiera ni pensadas ni sentidas profundamente. Entonces, planteémonos, ¿qué es ideología? Ya sabemos lo que no es. Para el autor, ideología es tratado como un sistema, como una mentalidad. Todos tenemos en nuestro interior sistemas de creencias. Dentro de estos sistemas de creencias tenemos aspectos religiosos, económicos, científicos, filosóficos y políticos. Lo que plantea Sartori es que la ideología hace referencia a la parte política de este sistema de creencias, exclusivamente a lo político. Es decir, que la ideología define un modo particular de ser. Sartori, para definir esta mentalidad ideológica, lo hace contraponiendo la ideología al pragmatismo. Ambos son estados posibles de creencias. Una mente ideológica tiene como característica tener la mentalidad cerrada, tener la mente cerrada. Al contrario de una mente pragmática, que es aquella que tiene una apertura hacia nueva información mucho más amplia que la ideológica. Aquellas características de una mente cerrada son aquellas que tienen que ver con la mentalidad ideológica. Es decir, donde los principios son dogmáticos, están grabados a fuego, no son permeables, tienen una mentalidad muy impermeable a nuevas informaciones. Al contrario de la mentalidad pragmática, que es aquella que se relaciona con una mente abierta, una estructura cognitiva que es permeable a nuevas informaciones y analizar otras variables. Para ello vamos a trabajar con un esquema de análisis que plantea Sartori, donde él explica que los sistemas de creencias pueden variar a lo largo de dos dimensiones. Una es la cognitiva, es decir, la que se piensa, donde las mentes pueden ser abiertas o cerradas, y la otra es una dimensión emotiva, aquella donde las emociones, es decir, donde las pasiones
¿sí? Pueden ser muy sentidas apasionadamente, o muy débilmente sentidas. Graficando lo que explicábamos recién, tenemos que estos estados de creencia pueden variar a través de dos dimensiones: un estado cognitivo, que puede ser abierto o cerrado, o un estado emotivo, que puede ser fuertemente sentido o débilmente sentido. Cuando se combinan estos dos, podemos decir que aquel estado cognitivo con una mente cerrada y fuertemente sentido tiene elementos que son fijos, es decir, que son rígidos, que son mantenidos como dogmas y que rechazan cualquier argumentación o cualquier información en contra. Posteriormente, cuando tenemos un estado cognitivo cerrado pero débilmente sentido, tenemos elementos inelásticos. Son aquellos que tampoco aceptan la argumentación ni la evidencia, pero que son que no son muy activistas aquellas personas que los tienen. Luego tenemos en un estado cognitivo abierto y fuertemente sentido elementos que son firmes, es decir, son mantenidos con firmeza, son muy sentidos, pero están abiertos a las argumentaciones y a aquellas evidencias que demuestran lo contrario. Y por último, aquel estado cognitivo abierto, que es muy débilmente sentido, tiene elementos flexibles, es decir, abiertos a la argumentación, a la evidencia, por ende podemos decir que son cambiables. Relaciona aquel estado que tiene elementos fijos, es decir, cerrado y fuertemente sentido, con la ideología, con una mente ideológica. Y por el contrario, aquel que es abierto y débilmente sentido lo relaciona con el pragmatismo, es decir, que tiene actitudes que pueden ir cambiando. Nosotros podemos ver en aquellas personas que tienen una mentalidad ideológica, son los que denominamos fanáticos, que están siempre aportando a un partido X, ¿sí? Donde son activistas, donde van a las marchas, donde quieren cambiar la forma de ver el mundo de los otros, y lo podemos ver en muchos líderes políticos, ¿sí? Líderes carismáticos que han armado partidos, que tienen mucha gente que los sigue. Y por el contrario, también podemos verlo en personas o en políticos que tengan esta mentalidad más pragmática, ¿sí? Aquellos que por ahí en el discurso dicen muy bonito un montón de promesas que luego en la práctica no las cumplen, o que dicen ser de tal partido y después por conveniencia se asocian con otro de otro partido, entonces sus ideales quedaron bajo la alfombra. Ahora que ya hemos explicado qué es ideología, vamos a ver cómo este término nos sirve para explicar lo que es el conflicto, el consenso y la cohesión. Cuando comparamos dos sistemas de creencias, estos pueden tener elementos distintivos que sean compartidos o que sean diferentes. Cuando tenemos elementos distintivos sentidos fuertemente y muy diferentes de un sistema de creencias con el otro, estos son incompatibles, es decir, claramente entramos en lo que es un conflicto. Lo podemos ver cuando dos personas están argumentando, están discutiendo sobre dos partidos políticos opuestos. Por el contrario, cuando los elementos distintivos son flexibles, es decir, abiertos y débilmente sentidos, estos dos sistemas de creencias son consensuables, pueden llegar al consenso, son amalgamables entre sí. Y si los elementos distintivos son sólidos, abiertos pero fuertemente sentidos, dos sistemas de creencias van a ser compatibles y capaces de relacionarse de una manera pacífica, de coexistir pacíficamente. Por último, el término ideología nos sirve para explicar qué es la manipulación y la movilización de masas. El poder de los sistemas de creencias aumenta con el aumento de la ideología y decrece
con el aumento del pragmatismo. Por eso los líderes ideológicos utilizan su carisma, ¿sí? Para movilizar las masas. De ahí vemos el por qué nos sirve estudiar este término, este concepto de ideología, y poder asociarlo a líderes políticos que hemos visto a lo largo del estudio de este bloque 2.